hace 40 años exactamente pasó una tragedia. Lamentablemente fallecieron los niños que estudiaban ahí y su maestra. Cayó una tormenta que parecía que las gotas de agua caían con coraje al suelo. Cayó un tormentón, la corriente del arroyo creció y desgraciadamente quedaron incomunicados. Un rayo que impactó en un mezquite muy grande y muy viejo que estaba ahí a un lado de la escuela, y el impacto de aquel rayo fue tan fuerte que lo partió y el árbol se vino abajo y desgraciadamente vino a dar a la aula donde ella daba clases. Se siguen escuchando los gritos y las risas de aquellos niños, y muchos aseguran también escuchar la voz de aquella maestra diciéndoles: niños, siéntense, ya siéntense en su lugar. Aquella vocecita suavecita, aquella vocecita infantil, muy noble, que le dijo: maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Luis Carrillo. Bienvenidos a Relatos de Zaguán. Mi gente, pues el día de hoy les voy a platicar una historia que sucedió en una escuela que ya tiene abandonada 40 años, mi gente. Hace 40 años sucedió una tragedia en ese lugar y hoy en día asusta. Les voy a platicar lo que sucedió en esa escuela en aquel entonces y lo que está sucediendo actualmente. Vamos a utilizar una escuela que ya está abandonada hace una aproximada también como de 40 o 50 años. Estamos en la escuela rural, en la escuela primaria de aquí de Las Lajas, una comunidad de aquí de Jerez, donde también hay historias, donde también suceden cosas. Hoy vamos a andar recorriendo esta comunidad. En esta escuela la vamos a usar como escenario para platicarles esta historia. Está muy interesante, les recomiendo mucho que se queden hasta el final. Ahora sí ya estamos aquí por la parte de adentro de la escuela, solo que está bien tupido de hierba. Fíjense que estos días nos ha llovido bastante y todos los campos por aquí, todos los cerros están bien verdes, pero pues también se llena mucho de hierba, de maleza. Mira, aquí hay mucho gatuño. A ver si no nos sale una víbora por ahí o algo, porque saben que esta escuela a mí se me hace muy interesante. También ya tiene muchos años abandonada, ya sus techos se cayeron y pues yo me imagino que aquí ha de estar tenebroso también andar de noche. Como la escuela del día de hoy, la historia que les voy a platicar, también la gente evita mucho pasar por ahí, sobre todo de noche, sobre todo de noche, porque dicen que se siente una vibra muy extraña. Lo que pasa es que en esa escuela pues sucedió una tragedia. Hace 40 años exactamente pasó una tragedia. Lamentablemente fallecieron los niños que estudiaban ahí y su maestra, y fue también para estos tiempos, para la temporada de lluvia. En aquella zona, en aquella región, pues es muy llovedor. Era una escuela rural, una escuela donde pues solamente había cerros, caminos de terracería, de esas comunidades que están muy alejadas en plena sierra. Entonces esas zonas pues son muy llovedoras, llueve bastante y muy fuerte. Y muy cerquitas a la escuela pasaba un arroyo que en los tiempos de lluvia pues crecía bastante. Muchas de las veces se desbordaba de su cauce y muchas de las veces era tan grande que se cancelaban las clases, pero pues todavía no llegaba exactamente la temporada de lluvias. Habían caído algunas lloviznas, el terreno se empezaba a poner verde, se empezaba a poner un poquito mojada la tierra. Entonces todavía no suspendían clases, pero de repente, mi gente, allá arriba en la sierra cayó una tormenta muy fuerte, que la gente desde el pueblo solamente alcanzaba a ver lo negro de la nublación y los rayos que pegaban allá arriba en la sierra. Y estaban muy emocionados, decían: está lloviendo para la sierra, ya no tarda en caernos la lluvia, se va a poner bien bueno este año, la temporada, va a haber mucha cosecha. La gente estaba muy emocionada, pero lo que no contaban o lo que no previeron, o de lo que a lo mejor no se acordaban, es que pues el arroyo crece bastante. Y ya otros años les había pasado que quedaban incomunicados por algunos días porque la creciente del arroyo no los dejaba cruzar. Entonces muchas veces quedaron incomunicados y ese día pasó exactamente eso. Bajó el arroyo, bajó muchísima agua, pero bajó acompañada de la nublación, porque para mediodía ya estaba lloviendo en el rancho. La maestra, al ver la situación, que muy probablemente se iban a cancelar las clases, pues ella decidió darles clases un ratito más.
alargar un poquito las clases, dejarlos avanzaditos, porque a lo mejor la temporada de lluvias pues no iba a permitir que los niños siguieran asistiendo a clases. Entonces a la hora del recreo les dijo a los papás, ¿saben qué? Voy a necesitar que me los dejen un rato más. Vengan por ellos más tarde, porque quiero aventajarlos un poquito y prepararles tarea y trabajos para llevar a casa. Voy a necesitar que vengan más tarde por ellos. Los papás, sin saber lo que se les venía, pues accedieron. Le dijeron, está bien, maestra, entonces venimos más tarde. Pero desgraciadamente empezó a llover de una manera tan fuerte, de una manera tan, pues ahora sí que tan poco común, porque cayó una tormenta que parecía que las gotas de agua caían con coraje al suelo. Cayó un tormentón, la corriente del arroyo creció y desgraciadamente quedaron incomunicados. Los niños para eso de la 1 de la tarde ya no pudieron salir de la escuela. Pero los papás estaban tranquilos porque sabían que estaban al cuidado de la maestra. Ellos sabían que no iba a pasar nada, lo único que tenían que hacer era esperar que bajara la corriente para poder cruzar y recoger a sus niños. Y pues lo más seguro es que el día siguiente ya no iba a haber clases. Entonces ellos estaban tranquilos porque sabían que estaban bajo el cuidado de aquella maestra. Pero desgraciadamente aquella tormenta venía acompañada de descargas eléctricas. Estaba tronando, estaba relampagueando. Empezaron las goteras dentro del salón. Y la maestra estaba algo asustada, pero no se lo decía a los niños por no alarmarlos. Esa tormenta traía con ella algo que la maestra ya estaba presintiendo. Tal vez aquella tragedia, solamente que ella todavía no sabía lo que iba a suceder. Estaba muy nerviosa y muy arrepentida de haber hecho que los niños se quedaran más tarde. Ya para esas horas los niños deberían de estar en su casa, pero no. Entonces ella estaba bastante arrepentida y presintiendo que algo grave estaba por pasar. La maestra no estaba a gusto. Tratando de evitar cualquier tragedia, cualquier problema, decidió que iba a hacer algo por aquellas goteras. Iba a poner unas cubetas para que el suelo no se mojara y evitar algún resbalón de algún niño, alguna caída, algún accidente. Les dijo a los niños, les encargo que se queden sentaditos en su lugar. No se muevan de aquí para nada. Tienen prohibido salir al baño. Tienen prohibido asomarse a la ventana. Tienen prohibido pararse de su lugar. Reúnan las butacas, pónganlas pegaditas para que no estén bajo las goteras. La maestra les dio esa indicación. Y como aquellos niños eran muy pequeñitos, eran niños de entre 7 y 10 años, pues eran muy obedientes. No eran nada rebeldes. Los niños hicieron caso a lo que la maestra les dijo, juntaron sus butacas, se sentaron ahí todos juntitos y la maestra salió hacia otro salón, que era la conserjería, era donde guardaban todos los útiles, todo lo que necesitaban para la limpieza de la escuela. Ahí lo guardaban. La maestra iba en busca de unas cubetas y un trapeador. Cuando de repente en medio de aquella tormenta empezó a relampaguear, pero muy cerquitas de la escuela. Cuando caían aquellos rayos hasta se sentía que el suelo se estremecía. La maestra estaba muy asustada. En todos los años que tenía dando clases en esa comunidad, nunca le había tocado ver llover con tanta violencia. Era demasiada el agua. La maestra estaba sorprendida y muy asustada, pero pensaba que a lo mejor era normal y que lo que ella estaba sintiendo tal vez era producto nada más de aquel tormentón tan fuerte. Ella no sabía lo que se le venía. Estaba a punto de salir del salón en medio de aquella tormenta cuando de repente se escuchó un rayo que impactó en un mezquite muy grande y muy viejo que estaba ahí a un lado de la escuela, y el impacto de aquel rayo fue tan fuerte que lo partió y el árbol se vino abajo y desgraciadamente vino a dar a la aula donde ella daba clases. Cayó encima del salón, tumbó el techo y desgraciadamente con los niños adentro. Al escuchar los gritos, la maestra corrió, alarmada y muy asustada. Cuando ella entró, ver aquella imagen, sus alumnos, sus niños, sus pequeñitos en medio de los escombros, no aguantó, no soportó la impresión y la maestra cayó ahí, fulminada por un paro cardíaco. Un infarto se la llevó y ella nunca se dio cuenta que lamentablemente sus alumnos ya se habían ido primero. Todos
Todos, lamentablemente, todos y cada uno fallecieron por el impacto de aquellos escombros. Los papás, al escuchar aquel estruendo y al estar ahí junto al arroyo en espera de que bajara la corriente para poder entrar por sus niños, si fueron testigos. Ellos fueron testigos de cuando aquel árbol cayó encima del salón. Fueron testigos de los gritos de los niños. Desde aquel lado del arroyo gritaban desesperados. Le gritaban a la maestra tratando de buscar una respuesta, tratando de que la maestra saliera y les dijera que todos los niños estaban bien. Pero al darse cuenta que ni la maestra ni los niños respondían a aquellos gritos, se alarmaron bastante. Muchos de ellos quisieron aventarse al agua desesperados, tratar de nadar y cruzar hacia el otro lado para ir al rescate de sus niños. Era lamentable. Por más que ellos gritaban, ni la maestra ni los niños respondían. En aquella escuela ya no se escuchaba absolutamente nada. Ellos estaban esperando que la maestra saliera a decirles que todo estaba bien. Pero no. Lamentablemente nadie salió. Pasaron 4 horas. La tormenta la tormenta cesó. El agua bajó y los papás por fin pudieron cruzar. Y lamentablemente se encontraron con aquella imagen. Los niños en medio de los escombros. La maestra tirada allí en la entrada del salón. Le checaron los signos y tampoco tenía vida. La maestra lamentablemente cayó al instante sin vida, fulminada por un paro cardíaco. Los papás pronto, desesperados, empezaron a remover los escombros y lamentablemente aquellos niños también habían fallecido. Todos y cada uno. Un error, la maestra haberles dicho que se reunieran todos en el centro, porque ahí fue justo donde cayeron todos aquellos escombros. Ningún niño se salvó. La gente de la comunidad no aguantó. Muchos no quisieron vivir con ese recuerdo. La mayoría de las familias se salieron de aquel pueblo y ya no volvieron. Solamente unos cuantos se quedaron. La escuela jamás volvió a dar clases. Se habían acabado todos los niños de la comunidad. Ya no había nadie a quien darle clases. Ya no hubo necesidad de que mandaran a algún maestro. Jamás repararon el techo de aquel salón. Y la gente de aquella comunidad, años después, platican que cuando pasan por enfrente de aquella escuela, se siguen escuchando los gritos y las risas de aquellos niños. Y muchos aseguran también escuchar la voz de aquella maestra diciéndoles: niños, siéntense, ya siéntense en su lugar. Y algunos campesinos que van a la labor en las mañanas aseguran que escuchan la voz de aquella maestra pasando lista y aquellos niños diciendo: presente, maestra. Esa historia se empezó a hacer muy famosa y por las noches la gente asegura que se miran sombras adentro de aquella escuela. Ven la silueta de aquellos niños, ven la silueta de la maestra, escuchan las risas, los gritos de aquellos niños de día o de noche. La gente evita la zona, a la gente ya no le gusta pasar. 35 años después, va a aquel pueblo un investigador paranormal, una persona que se dedica a investigar el fenómeno paranormal, armado con una cámara y una linterna. Fue de día a investigar aquella escuela, platicar con los lugareños, sobre todo con los viejitos, con los mayores, preguntarles qué fue lo que pasó hacía 35 años, cuál fue aquella historia, cuál fue aquella tragedia. Algunos de los viejitos que todavía vivían en la comunidad en aquella época le platicaron exactamente lo que había sucedido. Le dijeron el nombre de la maestra. La maestra se llamaba Hilda. La maestra Hilda, una señora ya mayor, de un aproximado de entre 50 y 60 años, que siempre vestía con una falda larga, una falda que le llegaba abajo de las rodillas. Siempre traía su pelo recogido con un chongo y un saco a cuadros, porque la sierra es muy fría, sobre tiempo en tiempo de lluvias, y esa maestra siempre andaba con una regla en la mano, su saco de cuadros y su falda abajo de las rodillas. Era una maestra muy estricta a la hora de dar clases, pero muy noble y compasiva a la hora de convivir con sus alumnos. Él preguntó aquellas historias que se hablaban hoy en día de esa escuela, qué era lo que sucedía.
Los viejitos les decían, personas mayores de mucho respeto que no inventarían nada. Les decían los viejitos, mire, a nosotros no nos gusta pasar por ese lugar. Porque todavía escuchamos, yo todavía recuerdo cómo era la maestra. Yo todavía recuerdo su voz, la manera de llamarle la atención a los niños. Se lo juro que yo he pasado por esa escuela y la escucho. Yo he escuchado a esa maestra regañando a los niños, dándoles clases, pasando lista. Y hay amigos, hay compañeros que también tienen sus parcelas por donde mismo que yo. Y ellos la han visto. Dicen que la han visto ahí parada, afuera del salón. Entonces él, convencido de que el fenómeno paranormal era real, pidió el permiso y se fue. Se fue durante la madrugada a explorar aquella escuela. Pidió las llaves de aquel candado oxidado que todavía era el original de aquella época. Al llegar al punto de las 12 de la noche, abrió aquel candado y lo dejó así. Lo dejó abierto. Solamente emparejó aquella reja oxidada y entró al salón donde sucedió la tragedia. Ya sin techo, ya sin vidrios, las ventanas todas oxidadas, algunos pupitres entre los escombros, hojas de cuaderno, dibujos de niños. Todo eso era lo que había en el piso. Todo eso era lo que quedaba entre los escombros. Solamente el recuerdo de los niños que estuvieron teniendo aquella última clase. Empezó a recorrerla y justo en cuanto sale de aquel salón, a tratar de entender dónde estaba la maestra, hacia dónde se dirigía, dónde estaba aquel mezquite donde cayó el rayo. Justo cuando estaba a punto de salir, escuchó una vocecita a sus espaldas, en aquel rincón oscuro del salón. La voz de una niña que le dijo, maestro. Él volteó hacia atrás, tratando de identificar de dónde venía esa voz, y una vez más escuchó, maestro. Rápidamente prendió su linterna y apuntó hacia adentro pensando que tal vez se trataba de una broma, pero ahí no había nadie. Él estaba completamente solo adentro de aquel salón. Cuando se iba a salir sintió un escalofrío que le recorrió todo su cuerpo. Y estando por fuera, a un lado de la puerta, volvió a escuchar adentro de aquel salón aquella vocecita suavecita, aquella vocecita infantil, muy noble que le dijo, maestro. Él no sabía qué hacer. Estaba escuchando. Estaba completamente seguro que era la voz de una niña. No sabía qué hacer. Regresó una vez más al salón. Algo llamó su atención hacia el pizarrón. Algo le decía que tenía que ir al pizarrón, aquel pizarrón cubierto de polvo. Al entrar al salón una vez más y dirigirse al pizarrón, pudo notar que en aquel pizarrón estaba escrita unas palabras que él jura no haber visto antes. Ahí decía, no nos dejes solos. Lo leyó una vez más. Decía, no nos dejes solos. Y eran las palabras de niños que apenas están empezando a escribir o a leer. Eran casi garabatos. Esos niños le estaban dejando un mensaje en el pizarrón. Ellos creían que muy probablemente era un maestro nuevo. Lo más seguro es que estos niños no se dieron cuenta que habían fallecido. A lo mejor ellos siguen esperando la clase. O aquella maestra pasando lista. Tal vez no se han dado cuenta que ellos ya no viven. Siguió recorriendo la escuela. Empezó a escuchar pasos entre los pasillos de los salones, pasos en el patio de atrás donde los niños acostumbraban a jugar. Eran pasos muy livianitos, pasos muy delgaditos, como de niños corriendo, como de niños retozando. Él sigue escuchando aquellos ruidos. Llegó a sentir la necesidad de salir de ahí. Él no podía con tanta aparición, con tanta actividad paranormal. Decidió dar un recorrido por la barda de alrededor para ver si había alguien jugándole una broma. Pero no. Cuando se acercó a la puerta, escuchó ruidos detrás de él y volteó y alcanzó a ver la silueta de aquella mujer parada ahí en la entrada del salón. Era una mujer con un vestido largo, un saco, y se alcanzaba a ver la figura de su chongo en la cabeza. Era la maestra Hilda, justo como le habían dicho que ella era. Allí estaba y alcanzó a escuchar la voz firme y fuerte: ¡Niños al salón! No se los voy a repetir, ¡niños al salón! Él, al escuchar aquella voz, no pudo más
y salió corriendo de ahí del lugar. Pero ¿cuál va siendo su sorpresa? Que al llegar a la puerta, aquel candado oxidado que él había dejado abierto estaba cerrado. Y por más que él se esculcaba sus bolsas, no podía encontrar la llave. No podía encontrarla. Él quería abrir ese candado desesperadamente y salir de ahí, de ese lugar. Él escuchaba pasos atrás de él. Alguien se dirigía hacia él, pero eran pasos firmes, pasos fuertes. No eran los pasos de aquellos niños. Él, sin voltear atrás, estaba completamente seguro. La maestra Hilda venía hacia él. De pronto sintió que alguien lo tomó del brazo y no pudo más. Se desplomó. Se desplomó ahí y quedó desmayado. Al siguiente día en la mañana, unos campesinos que ya sabían que él iba a andar ahí en el lugar, se levantaron muy temprano para ir a sus parcelas y pasaron por la escuela para ver qué noticia tenían de aquel muchacho, para ver qué había pasado con él, porque el lugar donde él iba a dormir, la persona que le iba a dar hospedaje, ya les había dicho en la comunidad que no había llegado. No llegó en toda la noche, pero nadie se animó a ir a buscarlo. Nadie se atrevía a ir de noche a esa escuela, a acercarse a buscarlo, a auxiliarlo. Lo dejaron solo, completamente solo. Los campesinos lo ayudaron. Él volvió en sí. ¿Qué te pasó, muchacho? No, aquí la cosa está demasiado fuerte. Está demasiado fuerte. Jamás me había tocado vivir una experiencia como esta. Jamás. Vi a los niños. Yo miré a los niños. Miré a la maestra. Ellos no saben que ya no viven. Ellos ya no saben. Yo siento mucha tristeza, pero a la vez mucho miedo. No sé qué hacer para ayudarlos. No sé qué hacer para ayudar a la maestra. Es algo muy triste, pero a mí me da mucho miedo. Yo ya no quiero volver. Ya no quiero volver. Por favor, háganle una misa a esos niños, a esa maestra. Déjenle luz. Hagan algo. Pero yo ya no voy. Lo siento, pero yo no los puedo acompañar. En sus manos traía una hoja. Él no se había dado cuenta. Los campesinos le preguntaron: ¿qué es eso, muchacho? ¿Qué es eso que traes en la mano? Él volteó y se dio cuenta que era una hoja. Era una hoja vieja. La tinta ya estaba muy débil, muy desgastada. Era la lista de asistencia de aquellos niños. Todos y cada uno tenían palomita, pero ahí estaba un nombre escrito con tinta más fuerte, como si alguien lo acabara de escribir. Ahí decía Martín. Martín presente. Era el nombre de este muchacho. Los señores del rancho le dijeron: ¿sabes qué, muchacho? Vete. Vete, pero ya. Porque se dice que el que entra a la escuela en los días de tormenta y no logra salir, ya jamás vuelve. Ya jamás puede salir de la escuela. Y mira, tú corriste con suerte porque estás por fuera de la escuela. Pero mira, tu nombre está escrito en la lista. ¿Quién lo escribió? Ustedes lo escribieron. Ustedes no, nosotros no, muchacho, te lo juramos que no. Sí, ustedes lo escribieron, ¿cómo va a ser posible? Mira, muchacho, date cuenta. Mira la forma de escribir de los niños. Mírala. Y mira tu nombre escrito, es la misma letra. La maestra Hilda te incluyó en la lista. Te pasó lista. Date cuenta, muchacho, vete de aquí. Vete de aquí, jamás vuelvas. Jamás vuelvas. Ese muchacho se fue, no quiso saber nada del pueblo, vendió su cámara, vendió sus linternas y dejó de dedicarse a la actividad paranormal. Jamás quiso volver a investigar, quedó traumado de por vida. Aquellos niños, aquella hoja que él se llevó, que él conservó, porque de esa forma él se siente más seguro. Él siente que el tener aquella lista en su poder y no la maestra Hilda es lo que lo ha mantenido a salvo. O por lo menos eso es lo que él piensa, pero imagínense. Esa hoja era el último pase de lista de la maestra, el día de la tragedia. El timbre de esa escuela jamás sonó por última vez. Entonces, pues en esa escuela, mi gente, todavía hoy en día dicen que se siguen escuchando las risas, los gritos de aquellos niños y la maestra Hilda poniendo orden. Del día que este muchacho fue a investigar y le pasó todo esto al día de hoy, ya pasaron 5 años. Hace 40 años de la tragedia, 5 años de cuando este muchacho Martín llevó el susto de su vida en esa escuela. Pues esta fue la historia y esta fue la escuela que pues utilizamos como escenario
Una escuela que para mí tiene pues más o menos el mismo tiempo. Cuando aquí dejó de funcionar esta escuela, allá en aquella localidad, también estaba sucediendo aquella tragedia. Entonces esta escuela data más o menos de la misma época. ¿Qué tipo de historias tendrá este lugar? Tal vez aquí también asusta. Tal vez aquí también se siguen escuchando los gritos, los regaños de la maestra o del maestro. Tal vez se siguen escuchando los pasos, la correteadera, los gritos de alegría, los gritos de regaño del maestro, los gritos de alegría, el pase de lista, el último campanazo que indicaba la hora de salir al recreo o la hora de salir de la escuela. Pues bueno, mi gente, antes de cerrar este video quiero mandar unos saluditos muy especiales a la gente que nos sigue aquí en el canal, la gente que no nos abandona, la gente que nos comenta todos nuestros videos y que siempre esté al pendiente y a la espera de un nuevo video. Un saludote muy especial por ahí para la señora Araceli Muro y Carlos Muro de Napa, California, que hace unos días se acercó y nos saludó. Un saludote para María Rubén de Arroyo Seco de En Medio también. Un saludote muy especial para usted. Para Diego Becerra de Nogales, Sonora. Y por ahí para Doña Chayo y Leti Mireles, mamá e hija, un saludote para ustedes. Muchísimas gracias por seguirnos, por reproducir todos nuestros videos, se los agradecemos muchísimo. Y pues espero que les haya gustado esta historia y la Escuela de las Lajas. Soy su amigo Luis Carrillo y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.